Bien, entonces hablamos acerca de la importancia de conectar precisamente en estas fases de la crisis, ¿verdad? Ok, perfecto. Bien, después sigue la parte de la adaptación y obviamente las personas en esa etapa de la adaptación, la organización va a encontrar las personas precisamente la manera de adaptarse a su nueva vida. Eso es el mejor de los escenarios. Lamentablemente, algunas personas no llegan al punto 3 de la aceptación, por lo que les venía comenzando. Perdón, lo que les venía comentando, ¿no? Imagínense una persona que dice, ya perdí todo, como ya perdí a mi familia, perdí mi trabajo, perdí a mi pareja, y lamentablemente hay quienes llegan a optar por lastimarse, por atentar contra su vida. Entonces, eso es algo muy, muy fuerte, el punto 2 es muy fuerte. Por eso hay que hacer una intervención muy, muy oportuna cuando las emociones están a todo lo que dan. El punto número 2, yo lo vería como el punto más peligroso de una crisis. Porque en ese punto se puede ver comprometida la integridad física o emocional de las personas. Y una buena intervención nos va a llevar al punto número 3, la aceptación, la organización. Y precisamente puede llevarnos a que una crisis sea vista como una forma de crecimiento personal. Dígame un ejemplo bíblico, los voy a poner a pensar, un ejemplo bíblico donde alguna persona, algún personaje bíblico haya tenido una crisis muy fuerte, lo haya perdido todo, pero esa pérdida, más adelante, Dios la usó para darle algo muy grande. Job, José, muy bien. Elías. Ok, muy bien. Muy bien, ¿tenemos a quién? ¿A Job? ¿A quién más? Moisés. A ver. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Hermano, yo quería hacer una pregunta. Esto cuando hablamos de fase de la crisis, también es canalizado por el carácter, ya que desarrollan varios caracteres, niños, colegios, etcétera, etcétera. Porque algunos son bien tranquilos, le dices lo que le digas, y la respuesta es muy tranquila, aunque esté en la orden y no responde con algo como lo que nos muestra ahorita en una crisis. Pero digo, tiene que ver con el carácter o nada que ver. Sí. Sí, para nosotros está bien pintado. Sí, claro, tiene que ver con el carácter, porque precisamente las personas, como decía el video que les mandé, las personas que se aíslan, corren el riesgo, se exponen más. ¿Sí? Una persona que se aísla, corre el riesgo de que esa crisis lo pueda aplastar, vamos a decirlo así, ¿no? Y ese es un principio que se ve a multinivel. Por ejemplo, ¿qué pasa si una oveja se separa del rebaño? Exacto, están riesgo de ser atacado por cualquier depredador, se pierden y bueno, pueden pasar muchas cosas. Pero sí, o sea, exactamente. Y con respecto a lo que me comenta, pues sí, o sea, hay personas que no dicen nada, no se abren, ¿no? Y si no se abren, es muy difícil que uno los pueda apoyar. Pero precisamente ahí es donde tenemos que entrar con las pautas bíblicas. En un momento ya entramos a esa parte, que es una parte muy interesante, que a mí me gusta mucho, donde no tenemos que forzar a las personas. Pero sí vamos a generar un ambiente donde se sientan en confianza para que puedan hablar. ¿Ok? Bien, vamos a ver. 6. Son 6 veces, ¿verdad? Ok.
Muy bien. Entonces, ¿qué personajes me dijeron? Tenemos a Job. Muy bien. José. Daniel. ¿Qué más? Elías. ¿Qué más, perdón? Ok. Dos, cinco, bien. ¿Dos más? ¿Quién? ¿Sansón? ¿Qué más? Bueno, sí, David tuvo muchas crisis. Bien. Este va a ser el orden, ¿ok? Con el orden de las mesas como estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, somos 7 mesas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Bien, y el ejercicio se trata de lo siguiente. ¿Ok? Igual se van a reunir en equipo y van a identificar precisamente estas etapas de la crisis en la vida de estos personajes. Por ejemplo, yo voy a decir uno que no pusieron aquí. Vamos a ver quién será bueno. Pablo. Ok, Pablo de pronto va camino a Damasco. Se encuentra a perseguir a los cristianos. ¿No? De pronto se le aparece Jesús. ¿Eso habrá sido una crisis? Sí. Porque toda su estructura de pensamiento se desmoronó. Él era un fariseo que estaba enojado con los cristianos, que él pensaba que hacía el trabajo de Dios. Y bueno, en el momento que Jesús se le aparece, es que esa aparición, esa revelación, le rompe en su vida y tira todas sus estructuras. ¿Okay? Ese es el impacto. Su reacción. ¿Cuáles fueron las emociones que tuvo? Imaginemos cómo fueron esos días en los que estuvo ciego. Todas las cosas que se llegó a preguntar. Esa etapa fue la etapa de la reacción, la resistencia. ¿Ok? Ahorita les mando al WhatsApp la presentación si quieren, para que la tengan ahí. ¿Sí? Ok, ahorita se les mando. Muy bien. Ese tiempo yo identifico el tiempo que él estuvo ciego como esa etapa de reacción, resistencia, donde estaban esas emociones. 3, adaptación, reorganización. ¿Quién entró ahí para ayudarlo a reorganizarse, adaptarse a esta nueva estructura de vida, ya identificando a Jesús como el Hijo de Dios? Ananías. Sí, entra en esa etapa de adaptación. La etapa 4, la resolución, la recuperación, alivio, renovación, pues ya tenemos al apóstol como tal, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo identificamos esas 4 etapas de las crisis en Pablo? Y el resultado fue pues bastante favorable, ¿no? Entonces, de esta manera, les voy a pedir que en equipo discutan acerca de estos personajes e identifiquen esas etapas de sus crisis, ¿ok? Bueno, vamos a dar ese ejercicio 15 minutos. ¿Perdón? ¿Sí? Ok, a ver otra vez, mesa 1, aquí les toca Job. Mesa 2, les toca José. Mesa 3, les toca Daniel. Mesa 4, Elías, y así sucesivamente. Bien, terminamos con la actividad. Silencio, por favor. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Muy bien, vamos a comenzar de allá atrás para adelante.
A ver, esa bolita de allá atrás. Bien, bien, bien. Muy bien, hermanos, a ver, ¿quién nos va a exponer lo que encontraron? Díganos, por favor, ¿qué personaje les tocó? Allá atrás, ¿qué personaje les tocó? ¿Quién? Sansón. Ok, muy bien. Díganos, por favor, sus 4 etapas, las 4 fases de la crisis en las que él estuvo, por favor. Allá está bien. O no, mejor sí, adelante, por favor. Sí, solo uno o dos, por favor. Ah, ok, perfecto. Bien, sí, adelante, por favor. Sí, ya pasen, por favor. Es que en esta ocasión estamos grabando la clase. En esta ocasión, ¿Cuántos minutos tenemos, hermano pastor? sean breves, por favor. Ok, gracias. 10 minutos. Vengan, hermanos. Es que hay minutos. Afinando el último. Bien, aquí adelante, por favor, porque en esta ocasión estamos grabando, así que nos quiero decir la grabadora. Sí. Bien, adelante, los escuchamos. Bien, vamos a poner atención. Bien, cuéntenos por favor cuál es la primera fase de la crisis de Sansón, que es el impacto. Yo digo la resolución. ¿Dónde podemos encontrar ese punto, por favor? Bueno, antes que nada, Dios les bendiga, hermanos, y lo tomamos así, hermano pastor, breve. ¿Ok? Pues hermano Alejandro va a dar una breve introducción, es muy sencilla para tener una idea de quién era Sansón. Adelante, hermano. Bueno, Sansón era un hombre, dice la palabra, que era un hombre que jamás en su vida había pasado tijera sobre su cabello. Esto hacía que él, a través de su larga cabellera, hacía que obtuviera fuerza, una fuerza que dice que ningún hombre podía detenerlo, aún así fueran varios, ¿verdad? Pero lo que podemos ver es que él tenía, pues, la debilidad, ¿verdad? Que dice la escritura que ese era el secreto, bueno, su larga cabellera, pero dice la escritura que la debilidad que tenía Sansón era que, pues, puso sus ojos en una mujer filistea, ¿verdad? Eso es lo que podemos decir, y dice también la palabra que con una quijada él pudo matar a 1000 hombres. Esto es lo que podemos dar en breve sobre lo que era Sansón. Adelante, hermano. Sí, preguntaba al pastor cuál es el de impacto en Sansón. En Sansón, el impacto es que cuando despierta, quiere salir como las otras veces y escapar de los filisteos, pero no sabía que Jehová se había apartado de él y lo tomaron preso y le sacaron los ojos y lo pusieron en la cárcel amarrado con cadenas en un molino para que moliese. Ok, la fase del impacto, ¿están de acuerdo? La desorganización, este impacto de que el Señor lo deja. Básicamente, bueno, le cortan el cabello, pero bueno, básicamente Es como se apartó de la visión, la presencia de Dios. La unción que él tenía consistía en su cabello. Muy bien. Y la segunda etapa de esta crisis, que es esta reacción o resistencia. ¿Cuándo es el momento más complicado? Dígame, por favor. La reacción y la resistencia es cuando lo llevan ante los filisteos y están haciendo burla de él. Muy bien. Ahí donde se pueden manifestar sus emociones. Exactamente. Sí, es tomado como un juguete, es tomado como una marioneta, etcétera. Jugaban con él automáticamente. Es como la etapa donde más sufre. Sí, donde más
pues él ve lo que están haciendo con él. De hecho, es una venganza de todo lo que les hizo en un pasado. Muy bien. Y la etapa 3, la adaptación, la reorganización. Es donde Sansón le dice al Señor, acuérdate de mí, le pide fortaleza, reconoce su posición, de que él también se ha equivocado, o sea, ve los puntos que él ha hecho mal y reconoce. Muy bien, muchas gracias. Y número 4, esa resolución, la recuperación. Es que pide a Jehová que le devuelva todo y que así él puede destruir a más, muchas veces más mató más filisteos en esa vez. Pero a base de esto, pues tiene que pagar el precio él a costa de su vida. Bueno, eligieron un ejemplo bastante interesante, porque al final de cuentas, pues ¿qué pasó, no? Porque al final de cuentas muere. Así es. Muere, pero estamos hablando de una recuperación. Sí, porque nuevamente Dios, en su misericordia y en lo que es Dios, en toda su palabra, le regresa lo que él tenía y de esa manera Sansón demuestra que Dios nuevamente estuvo con él, mostrándolo como, pues, tomando las columnas y todo, como dice la palabra, ¿no? Matando muchísima gente. Bueno, si se dan cuenta, ese es un buen ejemplo de que a veces las cosas al final no salen bien del todo, ¿no? Porque tal vez lo que esperaríamos, o digo, si conociéramos a Sansón, o estuviéramos en su tiempo, es que sobreviva, ¿no? Así es. Tal vez es lo que todos quisiéramos. Pero lo que es más importante, al final de cuentas, es su relación que tiene con Dios, y es el aspecto espiritual, ¿no? Así es. Que Él es restaurado. Y es que el propósito de Dios era que Él viniera a traerle paz al pueblo de Israel. Pero sin en cambio, como dice usted, no todo sale como Dios lo planea. Suceden casos y en esta ocasión pues Él se equivocó. Pero podemos ver al final que Dios le da la oportunidad de tomar venganza de lo que hicieron. Así es. Muchas gracias. Bien. Adelante, por favor. ¿Quién sigue? ¿Ya se fue el equipo Sansón? ¿Team Sansón? Ok, ¿quién? ¿El equipo del hijo pródigo? ¿Sí? Ok, adelante. Fíjense, qué interesante fue eso de Sansón, de verdad me llamó mucho la atención, porque al final, pues las cosas no salen del todo bien, pero lo que es prioridad es el propósito de Dios para su vida y su relación con Dios, ¿no? Nos tocó el hijo pródigo. En esta historia habla de que un hombre tenía 2 hijos y el hijo menor le pidió a su padre que le diera la parte de los bienes que le correspondían a él. Y él, cuando el padre le da a sus hijos, le da al hijo menor, el hijo menor decide vender sus bienes e irse lejos a conocer, a gastar dinero. Se dio gustos haciendo lo malo y pues gastando el dinero. Ese sería en la fase 1 en el impacto. Él vende todo lo que su papá le da, decide irse a conocer, a darse gusto, a hacer lo malo y gasta su dinero. Su emoción, su emoción. Bueno, yo creo que ahí más bien el impacto no es ese, más bien el impacto es que lo pierde todo, Así es. ¿no? O sea, porque él pues, estaba viviendo pues la gran vida, ¿no? El impacto es más que nada como ese momento Cuando se queda sin nada. cuando se queda sin nada, cuando las cosas ya comienzan a ponerse mal, ¿no? Sí, pero bueno, está bien, estamos aprendiendo todos, ¿ok? Bueno, en la parte 2, de reacción o resistencia, o en las emociones, bueno, notamos que ahí del capítulo 15 y en el versículo 14 al 16, dice que tomó una decisión drástica, como no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bueno, esa fue su reacción, ¿no? En ese momento, y tomó una mala decisión, aunque sabemos que después rectificó, y así pasa a la fase 3. Bueno, pero ahí más bien, ¿qué tal? ¿Están de acuerdo todos? Es que ya tendrían que reestructurar su análisis. Sí. Más bien, la fase 2, cuando hay la resistencia, es cuando las cosas ya están mal y se sufren como las consecuencias de esa mala decisión, ¿no? Pues la primera es cuando lo pierde todo,
La segunda es cuando ya está, María es cuando ya está, pues, con Ya no tiene los nada. puercos, ¿no? Ya está con los puerquitos. ¿Ok? Pues entonces en la Bueno, yo aquí le entendí que esta fue su reacción, o sea, fue una reacción errónea, equivocada, y por ende él agarra, toma esta mala decisión y toma todos sus bienes y se va a vivir perdidamente y lo pierde todo. O sea, esta es bueno, yo así lo entendimos, que fue como que una reacción que él tuvo, por eso lo especificamos en la fase 2. Pero Ok. no sé, como que ya nos confundió el profe. Porque esa es una reacción, aunque sea negativa o positiva, pero fue la Sí. reacción del... Bueno, es que sí habría que reestructurar Del honor. todo porque precisamente la crisis comienza cuando... Digo, porque nadie comienza una crisis estando como bien, ¿no? Gozando, divirtiéndose. Es más ahí como... Cuando perdió todo. Es más cuando lo pierde todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, la resistencia es cómo nos resistimos a ese impacto, ¿no? O sea, ya lo perdí todo, ahora cómo reacciono ante eso. Bueno, él decide irse a trabajar, a buscar trabajo porque ya no tenía nada. Exacto. Entonces ahí fue cuando él como que se resiste. Bueno, Se resiste precisamente a esa pérdida. ajá, A lo que se está resistiendo es a la pérdida. a la pérdida, y que incluso menciona que quiere comer incluso de lo que está con los puercos. Esa es en la parte 2. Y ya en el ajuste es cuando él dice que quiere volver a su casa Exacto. y que le dirá a su padre, reconoce que pues ha pecado contra Dios y contra su padre, le ha fallado, y es cuando en el ajuste, cuando quiere volver a la su casa. reorganización, o sea, que es la que va a explicar. Pero igual explica la primera. La fase 3 es el ajuste, es cuando él se da cuenta de el error que había cometido, ¿no? Y él se da cuenta y se pone en esa posición de decir, pues yo qué hago aquí, pudiendo estar con mi padre, ¿no? O sea, como que hay una esperanza en ese momento de que es una solución. Que Sabiendo que ya tengo que estar batallando aquí, ¿verdad? Muy bien. Sí, el reajuste es precisamente cómo nos adaptamos a lo que está sucediendo, ¿ok? Y no necesariamente tiene que ser en el estricto sentido de la palabra, de adaptarse, de que bueno, ya me queda aquí, ¿no? Sino más bien adaptarse de una manera asertiva, que les permita salir adelante, ¿ok? Y bueno, la 4, ¿sabes? La 4. Bueno, él reconociendo que había fallado a Dios, a su padre, él recapacita y regresa nuevamente a casa, ¿verdad? Y reconociendo que se equivocó como hijo después de tantas crisis que vivió fuera de su casa, y regresa y dice en la escritura, en el versículo 21 y 22 de Lucas, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no, dice, soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bien, no se preocupen, todos estamos aprendiendo y parte del aprendizaje es esto. Bueno, la reflexión en sí que ya no la dijo. Sí, fue, o sea, del mensaje, de todo el mensaje, la reflexión fue que volvió en sí. O sea, Exacto. y es de sabios reconocer que se ha fallado, pero es de necios, pues seguir en el error. Muy bien, gracias, gracias. Un aplauso. Bien, equipo Elías. Bien, vamos a ser breves, por favor, porque todavía falta una parte muy, muy intensa. Vamos a saltarnos la presentación del personaje. Yo creo que ya todos conocemos a los personajes, así que vamos a saltarnos eso. Los 4 puntos. Solo los 4 puntos, por favor. Okay. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Nosotros nos tocó el personaje de Elías y vamos a contar la historia así rápidamente. Elías se encontraba, pues más que nada, el pueblo de Israel se encontraba en una decadencia muy, muy tremenda, ¿verdad? Y había ya muchos profetas que estaban adorando a Baal, ¿verdad? Y bueno, pues Elías, que es conocido como profeta de fuego,
se encuentra en una situación donde él da muerte a 450 profetas, ¿verdad? En el Monte Carmelo, pero esa es la situación que podemos decir desata lo que a continuación, bueno, es la crisis que se vive en ese momento. Bueno, la fase de impacto es cuando él asesina y de esta manera piden también su cabeza. Bueno, es cuando le dan a entender que también él lo quieren muerto porque había matado a los profetas. Ya le cayó la bronca. Sí, ya. ¿Ok? Ok, en la fase 2 podemos encontrar que es el escapismo y la confusión. Entonces, esto lo vamos a encontrar en Primera de Reyes 19, 3 al 4, en donde dice él que, pues, al ver toda esta situación pues, obviamente quiero correr, quiero irme, entonces él se levanta y se va al desierto para salvar su vida. Entonces, huye, escapa, entra en toda esta confusión. Muy bien, gracias. ¿La 3? Bueno, dice que es el ajuste, que como decía Eli, dice que donde le dice a Jesús, no, bueno, a Jehová, que ya mejor ya que él muera, ¿no? Y él cae dormido y el ángel de Jehová pues le dice, bueno, en sueño, lo toca y le dice que se levante, que coma y que beba. De esta manera Elías recobra fuerzas y el ángel, bueno, recobra fuerzas para caminar 40 días, 40 noches a Oreb. Muy bien. La parte de resolución o de reconstrucción viene en Primera de Reyes 19:15, donde él, después de todo ese proceso que hace en la adaptación, en la organización de su vida, pues ya finalmente él empieza sus actividades nuevamente pues, como profeta y bueno, ya vienen más sucesos a su vida. Bien, gracias. Un aplauso. Bien, equipo Daniel. El equipo Daniel. Si quieren, pasen solo los que van a participar para que sea más. Ok, perfecto. Sus representantes. Desde aquí sentimos el fuego. Bueno, a nosotros nos tocó Daniel, y vamos a exponer una de las tantas crisis que Sí. el que nosotros elegimos es cuando es llevado cautivo a Babilonia. Ese va a ser el primer impacto de emergencia o shock, que se encuentra en Daniel 1:3. Que dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Y Daniel 1:6. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. En el caso de reacción y resistencia, donde implican las emociones, se encuentra en Daniel 1:8, donde Daniel propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Eso lo encontramos en Daniel 1:8. El tercero es la adaptación y la reorganización. Y aquí lo encontramos en la alimentación de agua y de legumbres por solo 10 días. Lo encontramos en Daniel 1:12 al 16. Dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se lleva la porción de la comida de ellos y el vino y habían de beber y les daban legumbres. En el cuarto punto es la resolución o recuperación. En este punto es Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron hallados superiores que todos los magos y astrólogos que había en el reino. Y eso pues, lo encontramos en Daniel 1:17 al 20. Bien, ¿están de acuerdo? Y no los hermanos o si también van a estar ahí. Yo mi pregunta es ¿Cómo? Solo Daniel. Mi pregunta es, ¿el objetivo es Daniel? Daniel. Sí, Daniel. Es solo Daniel. Ok. Ok, bien, gracias. Aplauso.
Ok. Bien, el equipo José, esa es como muy clara. Bueno, nos corresponde ahora sí hablar sobre José, uno de los personajes más importantes del pueblo de Israel, que fue despreciado de sus hermanos. Fue lanzado a la cisterna y luego vendido a un grupo de ismaelitas. Probablemente su impacto fue desconcierto, entró en shock, tuvo emociones encontradas. Ok, muy bien, digamos, el impacto es cuando lo venden. O sea, vean cómo cambia la vida de un día para otro, ¿no? Tal vez esa mañana amanece, se pone su túnica de colores, siendo hijo de papi, porque sí, o sea, Jacob era muy rico, y era el consentido, ¿no? Era un junior, vamos a decirlo así. Y de pronto en la tarde, esclavo. Vean esa crisis, ¿no? O sea, cómo viene de pronto, ¿ok? Perfecto. La reacción de José, bueno, lo que decía la hermana, que tuvo sentimientos encontrados. En Génesis 42, del 8 al 12, nos explica cómo al encontrarse con sus hermanos nuevamente, José le dice, espías sois, y les señala. Pero más adelante dice en el versículo 24, dice, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo... O sea, se apartó José de ellos y lloró. Bueno, pero ahí vamos a considerar que eso fue como años más adelante, o sea, y eso fue varios años. Es que como tomamos el ejemplo de José y sus hermanos, del impacto que tuvo el de que sus hermanos lo vendieran, y nos fuimos hasta el momento en el que él se encuentra con ellos y de la reacción que tiene. Porque él se adaptó también ahí, dice que prosperaba y Dios todo así, lo bendecía y todo, pero nos fuimos hasta la parte donde él se enfrenta con sus hermanos. Sí, pero miren, ¿cuál es precisamente? Es que las fases van, una fase desencadena la otra, de manera inmediata, ¿no? ¿Cuál habrá sido precisamente su reacción ante esta crisis, ¿no? O sea, estamos hablando, imagínense, de un día para otro, deja de ser el hijo de papi junior, y es vendido y se va como esclavo como los ismaelitas. Ese momento, ¿cómo habrá reaccionado José ante esa pérdida? Ante esa pérdida de ya no estar en la casa de su padre, de tener todo y de pronto ser un esclavo. ¿Cuál habrá sido la reacción? Exactamente, esa es la parte. ¿Okay? Sería la tristeza, como ese desconcierto, ese sufrimiento de estar en el pozo, vendido como esclavo, ¿ok? Y la fase número 3, la adaptación de eso de ser esclavo. Precisamente pensemos, o sea, ¿qué sigue después de eso, no? O sea, ¿qué hago con esto de que sentirme mal, de por qué me pasó esto, de clamar a Dios, preguntarle, ¿qué hago con eso, no? Y sería precisamente la fase de la adaptación. La adaptación es precisamente que él en todo momento buscaba honrar a Dios. A pesar de sus circunstancias, su forma de adaptarse, de reorganizarse, de esta aceptación gradual y búsqueda de soluciones es, a pesar de cómo estoy, voy a seguir honrando a Dios. Y de esa manera se va adaptando, y precisamente la resolución, la recuperación, es precisamente que Dios lo pone como el segundo de Faraón, ¿no? Entonces, son cosas que no necesariamente vamos a identificarlas por las reacciones, sino qué sigue después de. Vamos a seguir esa secuencia, ¿ok? Porque si hacen ese salto, ya nos perdemos de toda esa secuencia, ¿ok? Pero muy bien, estuvo muy bien, muy bien. Un aplauso, por favor. Bueno, en mi opinión, el aprendizaje no es dar respuestas correctas. El aprendizaje es intentar, es pensar, es buscar y es equivocarse, no pasa nada, ¿ok? Bien, por último, equipo Hop. Ok, el libro de Job es un libro muy rico en conocimiento. Tratamos de hacerlo lo más general posible. Primero, impacto. Job del 1 del 13 al 19. Primero, muerte de sus criados.
Los sabios los matan, fuego mata a su rebaño y sus pastores, robo de sus camellos y muerte de sus criados, muerte de hijos. Ok, reacción. Tuvo muchas reacciones en lo que es en el proceso de Job. Hubo muchos, ¿cómo les diré? Muchos sub y bajas. En lo que es esa parte, el primero es dolor, del 1 al 20, queja, capítulo 6, 24 y 16 son los más notables. Soledad, amargura, capítulo 7, enojo, capítulo 3. Adaptación. Adaptación es en el Job 1.21 cuando dice que Jehová dio y entonces, y cuando él reconoce en lo que es el capítulo 42 del 1 al 6, resolución 42 del 10 al 17 cuando Jehová restaura todo. Entonces, ¿leyeron todo el libro? ¿En 15 minutos? ¿En 15 minutos? Ok. Bien, seguimos. Bien, ahora entramos a esta parte. Ok, ¿se me ayudan con el proyector, por favor? Bueno, si quieren lo pueden seguir en sus teléfonos, ya mandé la presentación. Porque creo que se ve medio pobrecito. ¿Cuál es el papel del consejero bíblico en la intervención en crisis? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Y esa es una parte muy importante que estoy dejando como lo mejor al final. Al final, la última clase no se la pierdan, porque vamos a encontrar unas cosas muy interesantes. Ya es la parte final, el módulo 4, es donde vamos a aterrizar todo lo que hemos visto. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? ¿No? Es muy importante entender cuál es nuestra función aconsejando. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Y también el deber ser. ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer? Y esto lo vamos a ver en los siguientes puntos. Primero que nada es brindar apoyo emocional. ¿Ok? Es brindar apoyo emocional a las personas. Orientación basada en la Biblia. Ahora, ¿por qué puse eso de apoyo emocional en un primer lugar? Porque precisamente lo que les decía, no podemos aconsejar a alguien si no conectamos primero. ¿Ok? Primero es conectar con ellos. Y uso esta palabra de conectar porque precisamente es muy figurado, porque ¿qué es lo que hace cuando un aparato se conecta a otro? Pensemos como esas clavijas de luz. Entras. Hay comunicación y digamos como esos adaptadores, entras en lo que le está pasando, no estás como solo espectador, eres partícipe de sus emociones. ¿Ok? Y bueno, ahorita vamos a andar un poquito en eso. ¿Ok? Y obviamente este apoyo emocional es para dar orientación basado en la palabra de Dios. ¿Ok? Ese es un punto que ha sido constante en todas las clases. ¿Ok? Este punto de la orientación basada en la palabra de Dios. ¿Ok? Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Dar orientación basada en la palabra de Dios. Esa es la principal guía. Aquí no importa si nos ha pasado, si no nos ha pasado, si tenemos experiencia en eso, si no lo tenemos, la palabra de Dios es lo que nos va a guiar. ¿Ok? Es precisamente darle esta orientación basada en la Biblia y herramientas de afrontamiento. ¿Cuáles son las herramientas de afrontamiento? Es precisamente cómo manejas las situaciones que te están pasando. Ahorita lo vamos a hablar un poquito más. ¿Ok? Son herramientas. ¿Qué es una herramienta? Es un objeto que te ayuda a hacer un trabajo. ¿Ok? Esas son las herramientas. Y ahorita vamos a ver más de eso. Sí, exacto, son objetos útiles. Y eso es para ayudar a las personas a superar la adversidad. El enfoque se basa en los principios bíblicos y busca proporcionar consuelo espiritual y esperanza en medio de la crisis. ¿Qué de todo esto dice que les tenemos que resolver sus problemas? ¿Le tienes que resolver sus problemas? No, ¿verdad? Y esa es una gran carga. Porque a veces decimos siempre, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y a veces nos extralimitamos. Si no tenemos bien claros cuáles son nuestros límites, es posible que nos extralimitemos. Por ejemplo, no le podemos decir a las personas que tomen ciertas decisiones. Porque precisamente eso
nos hace responsables. Lo que tenemos que dar es esa guía, esa orientación, y este punto, subrayalo bien, brindar apoyo emocional y orientación. Es una orientación, ¿sí? No es que les tengamos que resolver sus problemas, es solamente orientarlos. Orientarnos, ayudarnos a tomar la mejor decisión, ya de hecho depende si la toman o no. Exactamente. Y también a veces es muy importante entender que a veces la mejor manera de ayudar a las personas es no ayudarlas. Y ahorita les voy a explicar por qué. Sí, porque ¿qué pasa si las personas toman una decisión, si le dices, haga esto, y de pronto no le salen las cosas? A veces las perjudica más porque les dan un mal consejo. O qué pasa, por ejemplo, ¿no? Hace muchos años supe de primera mano, conocí una situación donde era el pastor de su copastor. El copastor tenía 2 hijas y las 2 hijas se casan el mismo día y curiosamente se casan con 2 hermanos. Y al copastor se le ocurre hacer una fiesta, pero doble, y tirar la casa por la ventana literalmente. Se endeuda así, pero feo, por tirar la casa a la ventana, gasta lo que no tenía, y el pastor principal vende su carro. Vende su carro y le da íntegro el dinero para que él pague esa deuda. ¿Qué piensan de eso? Muy bueno. Tiene un corazón muy grande. Sí, claro. Exactamente. Padres, pastores, lo que sea, ¿no? Exactamente. Y hasta el conflicto, porque luego se pelean. Sí. Claro. ¿Sí? Por eso es muy importante saber cuáles son nuestros okay, por eso es muy importante saber cuáles son nuestros límites, hasta dónde nos corresponde, porque es una manera de que las personas, los hermanos, asuman su responsabilidad, crezcan en madurez y a la vez protegernos a nosotros. Y de hecho es algo que me preguntan a mí siempre, ¿no? Siempre me preguntan, oye, ¿y cómo le haces para que no te afecten tantas cosas? No sé si lo habían preguntado. Sí. Ya les platiqué varios casos que me han tocado, ¿no? Muy intensos. Y muchas personas me preguntan eso, oye, ¿y no te afecta escuchar tantas cosas? O sea, ya traté de cortarme las venas con galletas de animalito y de colocarme de la panza para que no me duela tanto. Ahorcarme del estómago, pero no. Ok, no sé. O sea, ¿cómo? Es que es entender que mi responsabilidad como psicólogo es limitada. Tiene ciertas limitaciones. Ay, perdón, ya salió lo que es. Es entender que precisamente mi responsabilidad es limitada. ¿Sí? Mi responsabilidad tiene que ver hasta cierto punto. No puedo hacer cosas por ellos. Digo, salvo casos muy extremos. De hecho, una vez una chica me dijo, ya se estaba despidiendo en la sesión y me dice, ya me voy a matar, me voy a suicidar. Y ahí pues prácticamente me agarré con ella en el sentido simbólico y le dije, bueno, si tú te tiras, yo me tiro también. Digo, simbólicamente, ¿no? Porque le dice, si tú te suicidas,
eso quiere decir que yo soy un pésimo terapeuta. Quiere decir que yo fallé. Y yo hice mal mi trabajo. Y si tú lo haces, yo voy a tener que dejar esto. Porque no voy a poder con esa carga. La verdad es que no pensaba cumplirlo. Algo así. Pero esa fue la manera en la que pude evitarlo en ese momento. Esa fue la manera en que lo pude evitar. Sí, digo, estoy hablando de casos ya muy extremos, ¿no? Porque vuelvo a repetir, o sea, yo soy consciente que no tengo más allá que hacer. Yo no podía estar vigilándola a las 24 horas. No podía ir, mudarme a su casa, mudarme con ella. No, a estar pendiente, cuidándola. Y esas son mis limitaciones. ¿Sí? Y bueno, gracias a Dios no lo hizo. Ahí anda. Y se ha recuperado bastante. Con ella me llevé 2 años y medio trabajando. Porque sí había cosas muy, muy intensas, cuestiones de abuso por parte de sus hermanos, de su papá, cosas muy feas, muy, muy feas. Pero bueno, es entender precisamente esto, ¿no? Es entender que tu responsabilidad es hasta cierto punto. Lo que hagan las personas con eso, pues bueno, no puedes estar ahí. Ellos toman la decisión. Exacto, ellos toman la decisión, por eso es una orientación. Por eso es una orientación y ese es nuestro papel, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a darle una estructura. ¿Qué hacer precisamente? Y entramos a este punto. Las pautas bíblicas para la intervención en crisis. ¿La Biblia nos dará pautas para intervenir en crisis? Sí. Miren, la Biblia no es un libro de psicología, no es un libro de primeros auxilios, pero es el manual de la humanidad. Y de manera general, vamos a encontrar principios que nos van a ayudar en todo momento de la vida. Ya sea en una crisis, ya sea en cómo guiar a la familia, en cómo guiar nuestra propia vida. ¿Sí? De la misma manera que la Biblia no es un libro de historia, perdón, la Biblia no es un libro de antropología, por ejemplo. No es un libro de antropología, pero sí nos da muchos datos que corroboran la historia antigua. ¿Ok? La Biblia no es un libro científico, pero sí nos da muchas pautas para entender la ciencia. Y eso es algo genial. Entonces, también hay pautas bíblicas para la intervención en crisis. Ahora, hay 7 pautas, básicamente, 7 pautas para la intervención en crisis. La tienen en sus celulares, ya se los mandé. Si las quieren ver desde ahí, porque sí se ve un poquito borroso. Y la letra está muy chica. Ok, número 1. Vamos a seguir esa estructura, ¿ok? Cuando hacemos una consejería de intervención en crisis, vamos a seguir los siguientes pasos. Número 1, buscar a Dios en oración. Eso es primordial. Esto es básico, ¿ok? Vamos a buscar al Señor en todo momento. La oración es una herramienta importante en la consejería bíblica. De hecho, es básico, es lo primero que podemos hacer. Es lo primero que debemos hacer. Y aquí tenemos una cita, se los voy a mandar, más ampliado. La oración es un recurso crítico para la consejería. El consejero, hombre o mujer, debemos de ser personas de oración y pedir sabiduría y consejo a Dios. La Biblia dice que hay caminos que parecen al hombre ¿qué? Pero en fin entonces no importa cuán experimentados nos creamos, y créanme que se los digo, o sea, no importa qué tanta experiencia tengamos, no importa cuántos títulos tengamos, no importa cuánto sepamos teóricamente, no importa el título que tengamos, siempre vamos a buscar a Dios, porque no depende de nosotros. Nosotros tenemos una perspectiva muy limitada, pero Dios lo sabe todo. Por eso es muy importante buscar al Señor en oración. ¿Sí? Es muy importante buscar al Señor en oración. Perdón,
Ya me perdí. Es muy importante buscar al Señor en oración. Porque ¿quién puede conocerlo todo? Porque es en serio, miren, hay veces que las personas nos cuentan, hay veces que las personas nos cuentan ciertas cosas, pero al final de cuentas, ni siquiera ellos saben lo que están viviendo. A veces sucede así, ni siquiera las personas saben. Por ejemplo, ¿recuerdan los sueños que tuvo Faraón cuando consulta con José precisamente? Ni siquiera se acordaba de lo que había. Bueno, no, Faraón sí se acordaba. ¿Quién fue? ¿Darío? Cuando... Ya me equivoqué, ya me cuatropié. Bueno, me parece que es Nabucodonosor o Darío, que tienen un sueño, pero ni siquiera se acuerdan. Nabucodonosor, sí, gracias. Nabucodonosor tiene ese sueño. Él tiene ese sueño. Y ni siquiera se acuerda de lo que soñó. Y se las pone bien difíciles, ¿no? Digo, porque si de por sí es difícil dar una explicación de lo que le sucede a una persona, si la persona no se acuerda, pues peor tantito, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante buscar la oración y la guianza del Señor. ¿Qué nos dice el Salmo 46.1? Salmo 46.1. Dios es nuestro Padre y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Exacto. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Nuestro pronto auxilio en qué? Y una crisis es una tribulación. Sí, es otra manera de decir crisis. Filipenses 4:6. Por nada. Ok. Bien, entonces en todo momento. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y bueno, esto hay que hacerlo de manera más intencional. Porque a veces por protocolo, cuando estamos frente a una persona, lo primero que hacemos es orar, ¿no? Pero a veces es por protocolo. Pero hay que hacerlo de una manera más consciente. Es el Señor el que nos va a decir. Es el Señor el que nos va a guiar. Y es el Señor quien nos va a revelar lo que hay en el corazón de la persona. Se lo va a revelar a la persona y te lo va a revelar a ti. Es una parte muy importante. Número 2, ya hemos hablado mucho acerca de la escucha activa. ¿Ok? Y vamos a pasar rápido a este punto porque ya hemos hablado mucho. Santiago 1:19. No sé por qué no le puse las citas aquí en la presentación, pero... Santiago 1:19. Por eso mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Sean prontos para oír y tardos para hablar. Y vean esto, Dios es sabio, incluso lo pone en el... Así fue como nos creó. Dios nos puso 2 oídos para escuchar, ¿sí? 2 ojos para ver y una boca para hablar. ¿Qué quiere decir esto? Que es más importante escuchar y observar que hablar. ¿Sí? Eso es básico. Por eso, volviendo un poco al principio, cuando una persona está en crisis y nos está hablando de sus problemas, y sobre todo cuando son problemas tan intensos, tan difíciles, a veces nos contagiamos con esa ansiedad. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y por estar pensando qué le dices, ya no lo escuchas. Solo vemos su boca moviéndose. ¿Alguien vio Intensamente esa película para niños? Que sale el enojo, tristeza, miedo. ¿Recuerdan esa escena donde está la mamá hablando y el papá con sus monitos aquí jugando fútbol? Bueno, pero en lugar de estar jugando fútbol, están debatiendo ahí. ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? ¿No? O sea, no. No, es escuchar.
no pienses, no, en ese momento hay que bajarle al análisis, sí hay que estar haciendo un análisis, no tanto de qué le vamos a decir, sino del discurso. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo con todo lo que hay? Facciones, postura, la intensidad de la voz. ¿Qué nos está diciendo? La escucha activa es muy importante, por eso Santiago 1:19 nos dice eso. Que seamos precisamente más atentos a escuchar que a hablar. Y la última parte que me llama la atención, ¿qué dice acerca del enojo? Darnos para irarse. Insisto, repito, traten de no regañar a las personas. Sí, hay memes de psicología que sí dicen, ¿cómo le haces los psicólogos para aguantarse y decirle a la gente, eso te pasa por tonto? Sí, digo, hay otros más fuertes, pero bueno. Sí, ves que las cosas pasan por algo, sí, por tanto, por ejemplo, ¿no? Y sí, o sea, realmente a veces la gente se mete en problemas por eso, porque les falta sabiduría, vamos a decirlo así. Por ejemplo, como bien lo decía nuestro hermano, ¿no? O sea, ¿para qué haces una fiesta si no tienes dinero? ¿Para qué rayos haces una fiesta tan grande si no tienes dinero? O sea, ¿de dónde se te ocurre? ¿No? O sea, sí, a veces que sí, pero dice la palabra del Señor, seamos tardos para irarnos. ¿Sí? La regla principal es no te enganches, no te enojes. ¿Sí? Si no, vamos a perder la objetividad. Número 3, ofrecer apoyo emocional. En situaciones de crisis, las personas necesitan saber que tienen el apoyo y la comprensión. Y eso va junto con lo que estamos hablando del enojo. Las personas necesitan ese apoyo emocional. Eso de conectar con ellos. ¿Sí? Y aquí es muy importante validar sus emociones. Validar no quiere decir aprobar. ¿Ok? No es que apruebe su enojo. No es que apruebe su tristeza. Simplemente es decir, esa tristeza tiene razones. Hay personas que te dicen, ay, pero es que estoy llorando tanto, es que no sé por qué estoy llorando tanto, no sé por qué soy tan débil. Y no se permiten llorar. Y acumular tanta emoción adentro va a generar, inclusive la palabra del Señor, así lo dice en los Salmos. Mientras yo callé, ¿qué? Mis huesos. Y de verdad es una verdad psicológica tan poderosa. Si callamos, nuestros huesos se envejecen. Ya les expliqué cómo funciona esta fisiología del cortisol, del estrés. De verdad que envejecemos más rápido cuando estamos estresados. Y el no hablar propicia todo eso. Y cuando lo hablamos, ¿qué sentimos? De alivio, desahogo, que nos descargamos. ¿Sí? Y es entonces cuando le decimos a la gente, mira, tienes razón de sentirte triste. O sea, vienes de una relación que te engañaron y eso pone triste a cualquiera. Acabas de perder, inclusive de fallecimientos, acabas de perder a tal familiar que es tan valioso, que era tan importante. Claro que tienes razón de estar triste. ¿Sí? Vale, ese apoyo emocional es muy importante. Y la palabra del Señor nos habla acerca de eso. Gálatas 6:2. Exacto. Llevar las cargas unos de otros. Esa es la conexión, esa es la vida de iglesia. Sentir que le importamos a alguien. A nivel fisiológico, repito, esta producción de la oxitocina, la hormona del amor, sentirnos amados por alguien. Sentimos que a alguien le importamos. Eso es algo muy importante. Por eso insisto, la vida de iglesia es esa. La vida de iglesia es esa. Por ejemplo, con un paréntesis, la congregación que Dios nos ha permitido dirigir, es una congregación muy pequeñita, unas 15 personas, 10, 15 personas, ya saben que de pronto faltan. Y cada 15 días comemos en la iglesia. Como somos una iglesia pequeñita en número, cada quincena ponemos las mesas, comemos, reímos y hablamos de cómo estamos, nos preguntamos cosas personales, no tan personales, pero cosas que nos ayuden.
Cosas que nos ayudan a conectar, a sentirnos en familia, en casa. Y eso es algo muy importante. Romanos 12:15, llorar con los que lloran. Romanos 12:15, tenemos que llorar con los que lloran. Insisto, eso. Y eso es precisamente ponernos al mismo nivel. Es ponernos al mismo nivel de la persona. Te entiendo, conecto contigo. Y eso es lo que Dios hizo. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús nos puede decir, te entiendo, porque Él se hizo hombre. Vean, no se quedó en su lugar de Dios, en su trono de autoridad, y desde ahí abajo nos veía. Porque eso pudiese ser como un cierto distanciamiento. Él decidió bajarse a nuestro nivel, en cierto sentido. En ese sentido, hacerse hombre como nosotros. Vean esa empatía que Él tiene. Yo te entiendo. Yo también fui hombre. Yo también tuve hambre como tú. Yo también me sentí cansado como tú. ¿Cuántas veces no se quedó dormido en la barca? Y me dicen, ¿cuán cansado tenía que estar como para seguir dormido en medio de una tormenta? Algunos, hay la paz de Cristo. Pues sí, pero también era humano y estaba agotado. Imagínense lo que es que una persona no se levante en medio de algo así, porque está extremadamente cansado. Y Jesús te dice, yo sé lo que es estar cansado. Los niños, la escuela, el trabajo. Digo, los discípulos eran como niños, Jesús no tuvo niños, pero los discípulos básicamente eran niños. De verdad, cada cosa que hacían. Qué bárbaros. Y vean, está eso, llorar con los que lloran. Bajémonos de nuestro pedestal de yo soy el consejero, el ungido del Señor. Ven, pequeño, te voy a aconsejar con mi sabiduría. No hagamos eso, nunca. ¿Alguien vio esa película de Stitch? De Will Smith, ¿no? Que es experto en citas y cosas así. Estaban orando, ok. Bueno, es que hay una escena muy chistosa que alguien que está coachando para conquistar hace algo raro y se le para enfrente y lo agarra así, la agarra cachetadas. Nunca hagas eso. Nunca hagan eso, así de estar como en el pedestal de la sabiduría, de soy el ungido del Señor. Y bueno, sí lo somos, ¿no? Todos lo somos. Pero no, hay que estar en ese momento en el dolor de la gente. Hay que conectarnos con ellos. Número 4, proporcionar información útil. En momentos de crisis, las personas se sienten abrumadas y confundidas. Hay que proporcionar información útil y práctica para aliviar su ansiedad. La Biblia nos enseña, Mateo 10:16, ser sabios como serpientes. Ser sabios como serpientes, o astutos como serpientes, y sencillos como palomas. Vean esto, este equilibrio me encanta, ¿no? Porque nos hablas de la astucia de una serpiente, pero por más astuto que seas, no dejes de ser santo, no dejes de ser humilde. ¿Ok? Por ejemplo, estoy trabajando con una chica que ella, creo que sí he hablado de ella, pero no le recuerdo. Es una chica, tiene 30 años, su esposo es, en mi opinión, entra dentro de la personalidad narcisista, ¿no? Y este tipo no la deja trabajar, le raciona el dinero, le pone peros, tan es así que ella ya tiene sobrecargada la tarjeta de crédito por pañales y leche y cosas para el niño, para el bebé, porque él no quiere gastar dinero. No quiere gastar dinero para comprarle la leche y los pañales al bebé. De verdad eso me parece increíble, ¿no? Porque él piensa en sí mismo. En los momentos más difíciles, económicamente, él no buscaba trabajo. Se la pasaba jugando videojuegos y el papá de ella solventaba los gastos. La maltrata, le dice cosas muy feas, la chantajea y es muy violento psicológicamente. Pero lo malo de ese perfil es que esa violencia psicológica, llevado al extremo, va a evolucionar. La violencia siempre evoluciona, no se queda ahí. Es muy posible que haga algo.
Incluso la ha llegado a amenazar. Le dice, pues mira, me estás conociendo por las buenas, pero no me quieres conocer por las malas. ¿Qué quiere decir con eso? La verdad es que mejor ni averiguar. Porque nunca sabemos hasta dónde pueden llegar esas personas. De verdad, nunca sabemos hasta dónde llegan a esas personas. Hay que proporcionar información útil. Ella, ante todo este contexto, ya está pensando en separarse. Porque de verdad, de hecho, son personas que llegan a ser muy, muy peligrosas. Muy, muy peligrosas. Entonces, ante esta situación, la información útil que le proporciona es la siguiente. Mira, si tú decides separarte, así el consejo, lo que te sugiero es que inmediatamente levantes una demanda de pensión y un acta de hechos. Y de hecho sí, encontré muchos indicadores de haber sufrido violencia psicológica. Ser astutos. ¿Por qué esta cosa de la pensión? Porque ella, si ella se sale sin denunciar nada, sin dejar alguna constancia legal, no va a haber nada que garantice que su hijo va a tener el apoyo económico que necesita, al cual él es beneficiario o le corresponde. Digo, si estando juntos no se lo daban, ahora separados, imagínense. Aparte, si es un tipo que es muy violento y recurre a amenazas, si no hay un papel legal que ya esté estipulado, ¿qué le impide acercarse a ella para dañarla? Nada se le pide. Pero, algo que le decía aquí, es lo siguiente, y entramos con la sencillez de las palomas. Mira, no es venganza, ¿sí? No es a ver cómo lo amuelo, como muchas personas lo hacen a veces. Pues la voy a dejar en la calle, le voy a quitar todo. Y ahora me va a conocer, ¿no? No, no es en ese sentido. No es que te vengues de él. No, o sea, quítate eso de la mente. No es para vengarte, es para darle seguridad económica a tu hijo y para tú tener protección. Dentro de sus amenazas de quitarle a su hijo, él tiene que comprobar que ella está loca, que lo agrede. Entonces, constantemente la provoca y lo provoca para que ella lo agreda físicamente. Así son de maquiavélicos. Así son de astutos. Y hay que ir un paso adelante de esas personas. Por eso es muy importante proporcionar información útil. ¿Okay? Darles pautas. Por ejemplo, si es una persona que ya es golpeada, ya es una mujer, hombres también, pocos, pero sí los hay. Pero si es una mujer que ya está siendo agredida físicamente, ya tiene moretones, ya le tiraron un diente, hay que proporcionarles esas opciones. ¿Sabes qué? Búscate un abogado. Hay institutos como el Instituto de las Mujeres, donde proporcionan esa atención psicológica legal de manera gratuita. Y ese es el tipo de información útil que les vamos a proporcionar a la gente. En otro tipo de crisis, por ejemplo, en las crisis de salud, por ejemplo. O sea, sí, está bien que oremos, ¿no? Y el Señor no es nuestro sanador. Pero no dejemos de lado, ve al médico. Si tenemos una crisis de salud, lo primero que hay que hacer es ve al médico. Y eso no quiere decir que no confiemos en el Señor. ¿No? Eso no quiere decir que no confiemos en Dios. ¿Quién hizo los médicos? Dios. ¿Sí? ¿Y quién hizo la ciencia? ¿Y Dios no puede usar la ciencia y los médicos como parte de su milagro? Pues sí, definitivamente. ¿Sí? Y además, incluso hasta yo el medicamento psiquiátrico lo dejo como último recurso. Cuando llego a un punto muerto, ¿sabes qué? Hay que ir al médico, hay que ir al psiquiatra, tienes que darte un ansiolítico, un antidepresivo, porque por más que establezcamos estrategias en terapia, no vamos a avanzar mientras no bajemos esos niveles de estrés y de ansiedad. Esa es la parte importante. Con respecto a este punto, proporcionar información útil, darle recursos, ¿ok? Oye, una pérdida de empleo, por ejemplo, ya fuiste a la bolsa de empleo, ya buscaste en los portales de internet, todo ese tipo de cosas, es la información útil. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
¿no? Hermano, primera carta a los Corintios 6, 7 dice así. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien la carne? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? La pregunta es, ¿hasta qué grado y hasta qué punto puedo decir a la persona, divórciate, déjalo, no te conviene? Estoy entendiendo que cuando ya hay, digamos, agresión física, empieza probablemente, pues, verbal, ¿no? Y después agredir eso. Pero un consejo que podemos darnos, ¿hasta qué punto? Vaya, un drogadicto, ¿no? Uno que quiere suicidar, todo eso, he entendido que hay esa terapia, que hay, digamos, sesiones y todo eso que nos ha enseñado. Pero ¿hasta qué punto nosotros como conocedores de la palabra de Dios podemos decirle, sepárate, no te conviene? Bueno, la Biblia tiene parámetros, como nos está enseñando. Nosotros vamos a aconsejar conforme a la palabra de Dios, pero también nos está enseñando que debemos ser astutos y sagaces, ya que a veces el riesgo es la vida. Entonces, sí, bueno, me gustaría que nos compartieras en algún momento llegas a este punto. Qué bueno que lo preguntas, hermano, porque nos vamos a topar con muchas situaciones muy complejas. Muy, muy complejas, donde a veces estamos entre la espada y la pared, ¿no? Y qué decidir, ¿no? Bueno, primero que nada, desde el aspecto práctico, vamos a ver desde el aspecto práctico, hay que evaluar el nivel de riesgo. ¿Ok? Hay que evaluar el nivel de riesgo en el que está la persona. ¿Sí? Si, por ejemplo, está de hecho, hay un violentómetro, que lo pueden encontrar en cualquier lugar de internet, es precisamente cómo va midiendo la violencia, ¿no? Y comienza desde cosas como muy, muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, el reírse, el hacer burlas, oye, pues es que no te quedes sin ropa, ay, te ves gorda, te ves fea, como ay, tú ni haces nada en la casa. O sea, ya ese tipo de cosas ya nos está hablando de cierta violencia. Y así va a elevarse a muchos niveles. ¿Sí? Entonces, la violencia se va elevando. Entonces, hay que evaluar el nivel de riesgo en el que se encuentran, ¿no? Puede haber incluso ocasiones en que ese riesgo ya es muy fuerte. O sea, porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, llega una mujer que ya tiene algún hueso roto, ¿no? Que ya estuvo hospitalizada, o que sus lesiones tardan más de 15 días para sanar? Y déjame decirles eso, digo, ya el contacto físico, ya la agresión física, una bofetada, un empujón, ya es una violencia pues bastante fuerte, bastante intensa. Pero si esas lesiones tardan más de 15 días en sanar, por el Código Nacional de Procedimientos Penales, eso ya es considerado un delito, ¿sí? Ya es un delito, que ya merece cárcel, ¿sí? O sea, y es que hay que evaluar el nivel de riesgo. De manera práctica es eso. Por el aspecto bíblico, y bueno, recalcamos que es la palabra de Dios lo que nos dice. Bueno, a Jesús le preguntan acerca del divorcio, ¿no? Ahí le hacen esa pregunta. Y yo creo que lo que él dice es lo que da más claridad, ¿no? Y él comienza hablando, ¿no? Que en el principio fue, Adán y Eva que Dios creó a la mujer y al hombre, ¿no? Y bueno, sigue diciendo, pero al final dice, pero a Moisés fue dada la opción, lo estoy parafraseando, no recuerdo textual, de dar carta de divorcio por la dureza de sus corazones. ¿Perdón? Cuando cita la ley de Moisés, no, en Deuteronomio. Exactamente, cita la ley de Moisés y dice, fue permitido por la dureza de los corazones. ¿Qué es la dureza de los corazones? Alguien que no quiere cambiar. Alguien que no va a cambiar. Exacto, alguien que no muestra arrepentimiento. Entonces, sí, porque eso es cíclico. Las personas que son golpeadas, generalmente el agresor tiene como ese ciclo de explosión y después viene etapa de reconciliación. Traigo las flores, te llevo serenata, te llevo a comer, te compro algo de pollería, te compro ropa. Ya, perdóname, ándale, es que
tú me hiciste enojar. Ya desde el discurso se ve, tú me hiciste enojar. O sea, no asume la responsabilidad de que él no se controla. Él no va a admitir que va a tener la culpa. O ella, porque también las mujeres lo hacen, créanme. Él o ella dicen, ay, pues es que tú me hiciste enojar. Es que tú también, ¿para qué me provocas? Es que tú ya me conoces. ¿Esa no será dureza en el corazón? Eso es dureza, es no voy a cambiar, no asumo mi responsabilidad, tú tienes la culpa. Y a veces las víctimas de violencia tienen muchos problemas y es lo que se le conoce como la esperanza tóxica. Va a cambiar, va a cambiar. ¿Y cuántos años llevas con él? Y 25 años. ¿Y siempre ha sido así? Sí, los 25 años ha sido así. Y va a cambiar. Pero va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que priorizar la integridad física de las personas. Y sí, tal vez sí cambie, pero que cambie solo, que cambie en su proceso, que cambie por su lado, ¿no? Y hay que resguardar la vida de las personas. Ahora, bien lo dice, ahora vamos a llegar a este punto de equilibrio. ¿Hasta qué punto podemos decir no te conviene? Bueno, no lo podemos decir tal cual, pero sí ponerle las cosas. A ver, tú me dices que va a cambiar. ¿En qué momentos de la vida, por eso las preguntas son muy importantes, en qué momentos te han mostrado signos de arrepentimiento? Ay, pues cuando me trae flores. Ajá, ¿y qué te dice? Ay, pues es que fue por mi culpa, que es que yo lo provoqué. Entonces eso de las flores no es arrepentimiento, es manipulación. ¿Sí? Entonces mira, te manipula, no cambia, tú decides. Tú ves si va a cambiar, tú ves qué tan posible es que haya ese cambio. Tú decídelo. ¿Me explicó? Ya les pusimos, insisto, como lo dice la palabra de Dios, te pongo el bien y te pongo el mal. Tú elige. Tú elige. Si quieres estar con él, ok, está bien, adelante. Pero tienes que estar consciente de que el riesgo que te agreda es este, que el riesgo que te haga esto es este, pero tú decídelo. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Pero sí, bueno, en el caso de este tipo de, cuando hay violencia intrafamiliar, sí se puede como que evaluar, ¿no? Entre uno u otro. Cuando la persona no pone de su parte, o sea, es tan evidente que se ve que esa persona ni quiere, ni puede, ni interesa cambiar. Exacto. Pero cuando la persona pone de su parte, cabe una posibilidad, o sea, también puede ser esa una de las pautas como para decir, bueno, te voy a otorgar un voto de confianza, ajá, pero cuando no, o sea, porque si hemos visto casos así muy extremos, donde ya sea la mujer o el hombre definitivamente no se ve que pongan de su parte, no se ve que les interese, no se ve que nada, o sea, están tan endurecidos que no ponen de su parte. Pero sí hemos visto el otro lado, y ahí es donde es un poquito más crítico, donde quieren poner de su parte, pero a veces el alcoholismo, las drogas, etcétera, los vicios, los tienen combatados y no, por más que dicen, yo quiero, yo lo intento, pero no puedo, o sea, ayúdenme, o sea, a gritos, piden ayuda porque dicen que ellos lo han intentado o ellas lo han intentado y no han podido. Ok, sí, gracias. Bueno, es que habría que ver precisamente hasta qué punto es manipulación o hasta qué punto realmente no ha funcionado. Porque, miren, lamentablemente hay muchos grupos, incluso cristianos, y digo, Dios los bendiga porque lo hacen con buen corazón, pero no están del todo preparados, ¿no? Entonces no cuentan con herramientas que les ayuden a que las personas superen esos vicios, ¿no? Y que pueden ser precisamente el apoyo psicológico como una herramienta, el apoyo psiquiátrico, la desintoxicación, ¿no? Hay adictólogos, a veces lo hacen con muy buen corazón, pero carecen de eso, ¿no? Entonces, si ya lo anexaron 2 o 3 veces en el mismo lugar, pero ese lugar no es el mejor, ¿no? No tienen las herramientas,
Bueno, pues entonces sí, ahí vamos a darles como un voto de confianza, ¿no? Porque a veces es eso, a veces es, pues sí, ya me metieron a tal anexo, ¿no? Sí, pero los hermanos no tienen como esos recursos, ¿no? A ver, vamos a buscar por otro lado. Sí, entonces sí sería muy importante como evaluar eso, ¿no? Sí, y sí dar como esa información útil, ¿no? Ok, mira, está tal institución, está tal otra, o mira, no sé, pero voy a investigar y voy a darte algunas opciones, ¿no? Esa es la información útil. ¿Ok? ¿Sí, Fran? ¿Otra participación por acá? Yo, hermano. ¿Sí? Yo creo que también para poder dar a lo mejor así, digamos, en caso de divorcio, es decir, si te conviene o no te conviene, yo creo que sería cuestión de evaluar, ¿no? Ambas partes. O sea, ver cómo es, vamos a decir, la persona, ya sea hombre o mujer, cualquiera de los dos lados, ¿no? Evaluar esa parte, su personalidad, esa parte que ahorita comentaba acerca de que pues, si quiere cambiar, yo creo que debería de aparte de tener la intención, ver la acción, ¿no? Porque no nada más es la intención, sino que quiero cambiar, pero y luego, y ahora sí como dijeron por ahí, si no tiene nada. Sí, por eso es muy importante que con la persona aconsejada, pues ella es la que va a dar más información, ¿no? Porque tal vez nosotros tengamos cierta percepción, ¿no? A ver, mira, tú que lo conoces, dime, ¿qué tanta posibilidad hay de que sí cambie? Ay, hermano, pues es que pues él no quiere ir y la vez que ha ido, pues lo vemos que tengo que llevar casi amarrado y sí lo hacen, ¿eh? Sí lo hacen, ¿no? O sea, y cuando está ahí, de pronto no se quiere salir y ha visto la manera y pues sí, pero pues yo creo que como que no. O sea, ellos mismos tienen que llegar a ese punto. ¿Okay? De alguna manera ayudarlos, o sea, como usted está viendo, ¿no? O sea, para que ellos mismos se den cuenta de la situación que se está viviendo. Sí, exacto. O sea, ellos son que tienes que decidir, ¿no? Como vuelvo a repetir, nosotros no decidimos por ellos, solamente damos la orientación, ¿no? ¿Ok? Bien, y ¿sí, hermano? Bueno, está muy bien todo eso, pero hay que tomar en cuenta, usted lo que dice, el análisis, evaluar todo, porque por ejemplo la persona puede ser influencia, la familia, y etc. Y a veces no decide ella, sino que psicológicamente la mentalizan por una línea. Por otra parte, lo que nos está diciendo es correcto. El nivel tiene que ser profesional, en lo que nos muestra, pero también en lo espiritual y van de la mano. Nunca podemos dejar a lo espiritual. Sí, efectivamente lo profesional ayuda mucho, porque nos está enseñando la herramienta y todo eso, pero jamás se tiene que dejar lo espiritual. Sí, claro, y precisamente por eso el punto número 1 es buscar a Dios en oración. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, son como varios elementos que están juntos, ¿no? Y por eso pusimos en primer lugar es buscar en oración. Bueno, vamos rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo. Bien, ¿sí? Si es una persona, comentaba, ¿no? Que lo espiritual no se puede dejar a un lado, pero si es una persona que no tiene bien fundamentada su fe, pues creo yo que primero el abordaje, entonces, sí va de la mano la oración y el punto espiritual, pero entonces el abordaje ahí sería diferente, porque es una persona que ya no está bien fundamentada en la palabra de Dios, ¿no? Bueno, precisamente sí y no. Digo sí porque, pues al final de cuentas somos consejeros bíblicos, ¿no? O sea, y vamos a partir de ahí. Y digo, porque si no, si es por ahí, entonces vamos a ver por hecho, pues, ¿para qué le menciona la Biblia, no? Si ni le va a entrar, ¿no? Es precisamente porque vamos a ir llevándonos a eso poco a poco, ¿no? Y ese es ese contexto. Y digo, y no, porque obviamente tal vez tampoco vamos a esperar que sea tan espiritual, ¿no? Tampoco le vamos a exigir que sea tan que entienda del todo las historias bíblicas, tal vez le tengamos que ser como más detallados, ¿no? No podemos dar por hecho que ya las conoce, ¿verdad? Por ejemplo, cuando pasaron aquí al frente decía, bueno, yo creo que ya todos conocemos a los personajes, no es necesario hacer ese contexto, pero si no lo es, pues sí, ¿no? ¿Ok? Bien. Y número 5, ayudar a la persona a encontrar perspectiva. ¿Qué notaron en todas las historias bíblicas que representaron con esos personajes? ¿Qué notaron en todas sus crisis? El final. Arrepentimiento.
Exactamente, que al final Dios obró de una manera poderosa y usó esas crisis para llevarnos a otro nivel, para crecer, para que lo conocieran. Esa es la perspectiva que tenemos que dar, es una perspectiva de esperanza y una perspectiva de fe. ¿Sí? Por eso es el punto 5, es este, ayudar a las personas a encontrar perspectiva. En las crisis las personas pueden perder la perspectiva y sentir que su situación es insuperable. Ya todo acabó, ya voy a quedarme en la calle, ¿cómo voy a pagar la renta? Ya no voy a conocer a otra persona, ya nadie me va a querer. Digo, hablando de las solteras, ¿no? Cuando son los solteros, cuando rompe con una persona, ¿no? Y siente que ya todo se acabó. Pero es que tenemos que ayudar a saber que con una perspectiva más amplia, que Dios puede hacer como un gran cambio. Hebreos 12:2, puesto los ojos ¿en qué? En Jesús. Y ese es el punto. Que la gente ponga sus ojos en Jesús. Sea o no sea converso, tenga un gran conocimiento bíblico o no lo tenga, la gente tiene que poner sus ojos en Jesús. Y es más, incluso, sobre todo las personas que tenemos más tiempo, porque a veces damos por hecho que lo conocemos. Ahí está el ejemplo de Job. Job era justo, hacía todo lo correcto, sacrificaba, se portaba bien, reconocía a Dios, pero ven, al final de cuentas ni conocía a Dios. De oídas. Exacto, de oídas también. Y vean, de verdad, eso es algo impresionante, ¿no? ¿Quién puede decir que hace lo mismo que Job? Y haciendo las cosas correctas, creyendo lo correcto, porque creía que las cosas correctas. En su sistema de creencias era correcto. Todo estaba bien, palomita, 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 ¿no? Pero ni aún así conocía a Dios. Y es algo que todos tenemos que tener presente. No podemos dar por hecho que lo conocemos. Somos conocidos de Él. Él nos conoce, sí, pero nosotros a Él tenemos que seguir cada día conociéndolo. Y es precisamente darle la perspectiva a la gente. Mira, lo que estás pasando ahorita, no lo ves, pero Dios lo va a usar de una manera poderosa. Vas a estar bien. Porque aunque sientas que todo se viene para abajo, la Biblia dice, Jeremías 29:11, porque yo sé bien los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos de bien y no de mal, a fin de que tengas un futuro y una esperanza. Y Dios no improvisa. A Dios no lo agarró de sorpresa esto. No creas que chin, y ahora ya pero el trabajo y no había pensado en eso. ¿Crees que Dios está comiéndose las uñas, agarrándose el cabello, híjole, y ahora cómo le hago? O sea, no, Él tiene control de todo. Y eso que te pasó va a ser usado de una manera gloriosa para Él. José no sabía, lo vimos, Junior, y de pronto esclavo, lo pierde todo, para ser el segundo hombre más poderoso de ese tiempo. Políticamente hablando, el segundo hombre más poderoso. Tenemos a Job, conocer a Dios. ¿Qué más grande tesoro puede haber que eso? Ni siquiera sus ganados, sus hijos, nada era tan grande como conocer a Dios. Daniel, estar en medio de la nación más pagana de la historia y marcar la diferencia y glorificar a Dios en medio de ese ambiente. Elías y cada uno de ellos, el hijo pródigo regresar al padre. ¿Ok? Ese es el punto. Tenemos que ayudar a las personas a tener perspectiva. ¿Sí? ¿Sabes qué? Mira, no sé ni cómo algo va a pasar, no tengo idea cómo Dios va a obrar en tu vida, pero de que vas a estar bien, vas a estar bien. Y con el paso del tiempo, vas a recordar este momento como un momento difícil, pero fue el parteaguas de tu vida para que Dios te usara, para que Dios te levantara, para que Dios te llevara al siguiente nivel. Y sí, tal vez no sigas con tu pareja, tal vez no sigas con tu trabajo, pero vas a estar bien. Y ya para ir terminando, ya no vamos a ver los otros puntos. ¿Ok? Como testimonio personal les comentaba, yo trabajé 11 años para la policía, me despiden porque algunos compañeros y yo denunciamos corrupción y malos tratos hacia los compañeros, y de un día para otro pues me dicen ya, estás despedido, ¿no? Sin finiquito, nada, con lo de la quincena nada más. Estaba pagando una renta ahí en la Ciudad de México, la colegiatura de mi hijo, porque lo llevamos a una escuela particular,
y todos los gastos, ¿no? Entonces, sí, pero yo cómo le voy a hacer, ¿no? Pero Dios ha sido bueno, ¿no? Y de verdad, si estuviera trabajando ahí, yo no estaría dando clases aquí. En la Policía de la Ciudad de México. O sea, no estaría aquí y estoy haciendo cosas que me encantan. Ya amplié la cartera de clientes o de pacientes. Me gusta ayudar a la gente. Les presento a Cristo de manera indirecta. Ellos no se dan cuenta, pero se los voy presentando. ¿Sí? Mi esposa y yo estamos planeando lo del ministerio para la atención de salud mental a los pastores. Voy por mi hijo todo. Lo voy a dejar a la escuela frecuentemente. Voy por él a recogerlo, paso tiempo con él, paso tiempo con mi esposa. Son cosas que no estaría haciendo si siguiera en ese trabajo. Sí, tendría mi quincenita, mi aguinaldo y todo eso, y ciertas seguridades. Pues por eso me corrieron, por no entrarle. Exacto, pero en ese momento de crisis, vamos, uno no lo ve. Y eso tiene apenas que pasó en enero, ¿no? Y en poco tiempo estoy viendo tantas cosas. Y de hecho, por ahí me hablaron de un trabajo y me estoy pensando, y así como que, ¿será lo que Dios quiere? Ya me gustó esto. ¿Ok? Y rápidamente y esto no se los comento por nada presuntuoso, sino como un testimonio, como precisamente tenemos que tener esa perspectiva. Yo sí consumo mi producto, ¿no? Y cuando me despidieron, yo dije, bueno, vamos a poner la fe en el Señor y vamos a estar bien y voy a estar bien. Y desde que me despidieron, todos los días sigo la misma rutina. Me levanto a la misma hora, como si fuera a ir a trabajar. Hago la misma rutina, me baño, desayuno, trabajo lo que tengo que trabajar. No estoy viendo series, no estoy perdiendo el tiempo, no estoy haciendo tontería y media. Y estoy haciendo eso, ¿no? Y un día, mi hijo, tiene 4 años y medio, le dice a mi esposa, cuando yo sea grande y me despida, quiero ser feliz como mi papá. Dice, porque mi familia va a estar conmigo y se va a dar cuenta de todo. Y yo quiero ser como él. Y esto es como precisamente, o sea, cuando tenemos que tener esa perspectiva de que Dios es bueno, tengamos o no tengamos, se venga el mundo encima, se caiga el dólar, te corran. Es la perspectiva que le tenemos que dar. ¿Sí? En el peor de los escenarios, Dios sigue siendo bueno. Y todas las cosas ayudan a bien a los que ven. ¿Okay? Eso es fe, exacto. Exacto. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, ya me pasé un par de minutos, trato de ser puntual.